Buen día a todos y todas, feliz mañana de jueves, un nuevo programa de Voces del Interior, el programa número 26, correspondiente a este 12 de mayo de 2022, como todos los jueves, una apuesta nueva a traer las novedades del interior en clave informativa y de opinión, y como siempre le damos la bienvenida a nuestros compañeros de conducción. Sara Vecino, ¿cómo le va? Buenos Gabriela días. Juan Landaco. Buenos días, audiencia, ¿qué tal? Hoy en un día muy especial porque queremos saludar a los enfermeros y enfermeras de este país que están en su día, o sea, muchas felicidades. Pilar fundamental, si lo fueron, de la atención sanitaria en esta epidemia, pandemia que nos tocó vivir. Y vaya que si hay que agradecerle al personal de la salud, específicamente a la primera línea de atención, que son justamente los enfermeros, y bueno, todo nuestro saludo y reconocimiento. Quiero saludar a su hija Camila. Sí, en especial, ya que estamos, voy a saludar a Camila Landaco, que trabaja en La Española, sí, justamente en ese rubro. Bien. De enfermería. Y también, para seguir como generalmente comenzamos estos programas, vamos a compartir también el nombre de nuestros compañeros del interior, que también hacen posible que los contenidos de este programa estén todos los jueves. ¿Quién quiere leerla? Bueno, comienzo con los corresponsales: Diego Medina de Paysandú, William Miranda de Río Negro, Paula López de Canelones, Chumbo Néstor Chávez de Rivera, Magela Altier de Rocha, Carla González de La Valleja, María Noel de Salto, Silvana Ruggieri de Maldonado, Leonardo Besonar de Colonia, y un saludo para Federico Lima, nuestro operador. Siempre monitoreando todo para que el programa salga de la mejor manera. Y usted diga las redes. Las redes. Si bueno, las redes en Facebook, @Voces del Interior, y en Instagram, Voces del Interior, uy. Avisar que tenemos un problemita con el teléfono. Sí, por eso no lo estamos pasando. Sí, tenemos sí. un problema técnico con nuestro aparatito, WhatsApp, ahí con va. el aparato, que vamos a ver si lo podemos solucionar para poder volverlo Igual de todo, a habilitar. Creo que los servicios están operando, pues se dieron cuenta que estaba explotando el teléfono. de Voces del Sí, Interior. de Voces del Interior, y explotó el aparato. Y aprovechamos entonces que están llegando mensajes a nuestros teléfonos personales y decimos un saludo al compañero Sergio. No sé si usted lo conoce, Sí, Gabriela. muy de cerca. Que está en las alturas, escuchando. ¿En las alturas dónde estarán? ¿En un avión? ¿Escuchando Voces del Interior? ¿Estará meditando? Está ¿Y está haciendo levitando? vigas en la altura. Está. Viajando para Europa. Y también entonces a su camarada hijo juvenil, el que también está ahí ayudándolo. Daniel. Bien, Un beso para los dos. En este programa vamos a tener, bueno, como siempre, distintos contactos telefónicos. Vamos a tener obviamente las columnas de Gabriela y de Sara. Vamos a seguir adelante con el ciclo de fútbol del interior que venimos desarrollando ya esta vez en su cuarta entrega, y nos apostamos a las últimas dos, en donde la sexta entrega ya tenemos confirmada, Sara, Sí, a Naira Ackerman, que va a estar representando al fútbol femenino. Al fútbol femenino, del interior sí, en este ciclo. Sí, una compañera que ha sido además de ser educadora física, integró la FIFA por Uruguay y trabaja en el interior. ¿Qué altura ha tomado el ciclo de fútbol del interior con tanto exponente? Ahora que que integramos a esta compañera, también a Juan Carlos, que está allí en San Pablo, así que vean el grado de participación que logramos con este ciclo. Y bueno, y también vamos a tener en estudios a Néstor Ramuspe, que es alcalde del municipio de La Floresta, en donde queremos empezar con él a comenzar a hacer una mirada de la descentralización, en este caso desde el municipio de La Floresta. Y váyase dicho de paso, saludamos al municipio de Colonia Nicolich, hoy ciudad Liber Seregni, que está cumpliendo sus primeros 5 años, y ya le informamos que el próximo programa lo vamos a tener a su alcalde, Liber Moreno, así que bueno, tendremos eso también. Y bueno, como siempre, alguna otra novedad que vienen desde nuestros corresponsales, la columna de Magela Altier, de Rocha, también la columna de Leo de Colonia. Pero bueno, corresponde saludar a una organización social, en este caso el Zunca, que está cumpliendo 64 años, Gabriela.
64 años de vida para el Zunca, porque el lluvioso viernes 9 de mayo de 1958 comienza la sesión del primer Congreso Nacional de la Construcción en el cine uruguayo ubicado en Avenida Graciada en el barrio de La Aguada. Luego de 3 jornadas de discusión programática, el domingo 11 de mayo, los trabajadores nucleados votan por unanimidad la creación del Zunca, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Son electos como presidente el compañero Agustín Pedrosa y como secretario general el compañero Mario Acosta. Este aniversario los encuentra comprometidos con las luchas populares de nuestro país, junto al pueblo, siendo protagonistas desde la primera fila en unidad, fortaleciendo y resumiendo este proceso de acumulación, los encontramos luchando por defender sus conquistas, como lo ha sido a lo largo de la historia. Desde la consigna, 64 años de lucha, de avances y conquistas, intentan reflejar el estado actual del proceso, intentan guiar la acción de esa organización y el movimiento para los próximos meses, ubicando como eje central la lucha, los avances y las conquistas para asegurar la victoria popular. Saludamos a todas y todos los trabajadores del glorioso Zunca en este mes tan particular que nos llama a seguir estando presente. Muy bien. Así entonces, una breve reseña de este significado del 64 aniversario del Zunca. Obviamente que si tuviéramos que hablar del Zunca no darían estos minutos y le estamos faltando el respeto en todo caso cuando queremos saludar a un gremio con la trayectoria con que tanta tiene. Inserción social, Claro que sí. En donde obviamente que uno de los puntas de lanza de este gremio, quizás una de las características más sobresalientes que tienen desde el punto de vista de poner en práctica eso que justamente pregonan, que es la solidaridad. Vaya si son las brigadas Agustín Pedrosa desparramadas a lo largo y ancho del país, cuántas veces han sido los primeros en llegar, cuántas veces el pobre es el único que tiene para pedirle que le ayude a clavar esa chapa que se le voló, cuántas veces un niño que sale de un hospital mejorado va a su casa y las condiciones sanitarias que tiene esa casa no son las adecuadas y allí hay una brigada para levantar esa casa. O sea, cuántas veces el damnificado ha sentido que no está solo porque siempre hay unas camisetitas rojas apuñalando juntamente ese concepto de solidaridad, y vaya que nos enorgullece al movimiento popular tener en este caso ese tipo de manifestaciones tan concretas, porque terminan siendo también una punta de lanza para todo el movimiento popular. Así que feliz 64 años. Y en todo momento, porque aparte lo que decís vos, Federico, que no son en temas puntuales como aquella temporal en Flores o alguna catástrofe de que sea de situaciones de vientos, de lluvia o de inundaciones, sino en todo momento y silenciosamente, ¿no? Sí, señor. Porque también decían, a veces uno agarra el diario que ellos tienen, o la revista, el Replanteo, sí, y ves permanentemente el tema de las ayudas a mamá también, solteras, con hijos a cargo, o compañeros o compañeras discapacitados que les arreglan las entradas de las casas, y también eso que tienen cuando arranca el año, que arrancan las clases, exacto, a la espalda de los gurises. Exactamente, que tiene que ver con todo, ¿no? Sí, con los zapatitos, con la túnica, con todo la mochila y todo eso. Entonces digo que es lo que decía vos, no alcanza un programa y quizás un día entero hablar de todo el trabajo que ese gremio está haciendo y silenciosamente, ¿no? Sí, señor. Y la solidaridad del Zunca es muy amplia, ¿no? Porque recordemos que en el espacio físico donde está el Zunca fue donde se le dio lugar a las empleadas domésticas para que empezaran a organizarse y formar su sindicato. Sí, un sindicato solidario en todos los sentidos. Pero bueno, vaya a nuestro saludo entonces, que en realidad el 64 aniversario fue ayer, nosotros obviamente por cuestiones lógicas lo estamos diciendo hoy. Y antes de saltar, y en Las Piedras, creo que vos leías recién, Gabriela, que el primer secretario fue Agustín Pedrosa. Agustín Pedrosa. Y no hace mucho, creo que un año o dos. Falleció. Atrás, sí, pero pusieron en la calle, en Las Piedras, con el nombre de Agustín Pedrosa. Agustín Pedrosa. No, se me venía a la mente también la figura del Chimango, una de las figuras más contemporáneas del sindicato, que ya hace poquito dejó de estar entre nosotros. Un par de años. Que la verdad fue un pilar. Un timón, ¿no?, del sindicato durante muchísimos años,
y vaya que se llevó todos los reconocimientos de sus pares cuando falleció, porque la verdad dejó un montón de cosas muy interesantes para seguir trabajando. Vamos a ir ahora a un contacto que tenemos con Sonia Alves, edila del departamento de Artigas. ¿Estás allí, Sonia? Sí, estoy ahí, los estaba escuchando. Y voy a hacer un reclamo. A ver. Reclamo una corresponsalía para la ciudad de Artigas. Esa es una tarea que de algún modo tenemos nosotros les invitamos a ustedes también a favorecer la situación. Pero bueno, estamos hablando con Sonia Alves, dijimos que es edila del Frente Amplio, y bueno, y con Sonia era una de las poquitas edilas del interior que nos estaba quedando conversar, porque veníamos conversando con todos, y bueno, y nos faltaba, en este caso Sonia y algún otro más. Pero entonces la conversación esta que queríamos tener era como, bueno, esa primera conversación en donde fijar los temas para futuras conversaciones, o sea, por lo tanto, abordar temas muy generales. Y, por ejemplo, bueno, contarnos un poquito cómo se integra la bancada del Frente Amplio allí en Artigas, Sonia. Bueno, somos 7 ediles, edilas y ediles, Uh-huh. Somos 4 edilas mujeres, Uh-huh. 2 de Artigas y 2 de la ciudad de Villa Unión. Los demás son compañeros, Uh-huh. varones. Y bueno, digo, es una bancada chica que no tiene, que le faltan los votos necesarios hasta para llamar a salas. Claro. Digo, y eso nos plantea a nosotros una problemática que realmente son inconquistables los votos del, bueno, el Partido Colorado tiene 12 ediles, y después los blancos tienen. Uh-huh. Tienen la mayoría especial, tienen 22 ediles. Claro. Y en el caso de la bancada a la que tú perteneces, a la interna del Frente Amplio, o sea, la bancada de la lista 1001, ¿estás trabajando tú sola allí o tenés los compañeros de línea que te ayudan? No, estamos trabajando en equipo. En equipo, ahí está. Estamos trabajando en equipo. ¿Y dónde más o menos participan? ¿En qué comisiones están presentes? Yo participo en la comisión de Hacienda. Ajá. El compañero Rubén Alves, que no es 1001, que es un acuerdo que hubo, Uh-huh. que es suplente, ¿no? Es edil suplente. Sí. En la de Cultura, y el compañero Diego Alonso en Asuntos Laborales. Mira vos, le mandamos un gran saludo a Diego Alonso, que es compañero nuestro de tarea. Bien, y entonces con esta formación, diríamos, de 7 ediles frente amplistas, y dentro de ello una línea 1001, es lo que ustedes tienen presencia allí en la Junta Departamental. Y con respecto a la bancada oficialista, ¿cómo describirías tú el vínculo que tienen entre bancadas? Mirá, digo, ¿cómo te voy a explicar? Digo, realmente el panorama que estamos teniendo acá es realmente complejo, ¿tá? Es un poco el panorama que está instalado en el país. Es gente que está, digo, es muy difícil calificar a veces, ¿está? Uh-huh. Pero realmente la gente es absolutamente obsecuente al intendente y no tienen capacidad crítica ni tampoco les interesa demasiado. Uh-huh. ¿Tá? Entonces nos enfrentamos a una junta en la cual no hay discusión política. Hay algunos ediles del Partido Nacional que con respecto a la bancada 1001 tienen realmente una posición adversa, ¿tá? Porque nosotros hemos planteado qué significa este gobierno, qué es este gobierno, y eso se traslada perfectamente al gobierno departamental. Es el gobierno departamental, es el gobierno de una familia que representa claramente a determinadas clases sociales y que no hace nada por representar otra cosa. Uh-huh. Y entonces ese es el panorama que tenemos. Ahí está. Tuvimos una serie de observaciones del Tribunal de Cuentas por 4 millones de dólares, que nosotros pedimos de dónde provenían los gastos, por qué eran esos gastos. No logramos que la contadora
del Tribunal de Cuentas que está instalada en la Intendencia viniera a la comisión a explicar por qué, o mandar el detalle, porque también podés mandar el detalle. Y resulta que cuando fuimos a votar en el plenario, nosotros pedimos desglosar eso porque no lo queríamos votar. Ajá. A lo que se negaron a desglosar, digo. Es una cosa de gentileza parlamentaria el aceptar los desgloses, ¿ya? Pero en ese momento no lo hicieron. Yo después les dije en la comisión, yo lo que más lamento es que les están faltando el respeto a ustedes como parlamentarios locales, digo, y ustedes no se dan cuenta, no quieren asumirlo o les interesan otras cosas. Uh-huh. Digo, ese es el panorama que tenemos. Uh-huh. ¿Ya? Y a nivel... La intendencia es un lugar, es un centro de clientelismo, ¿tá? Que coordina con el MIDES. En mi caso, que trabajé en MIDES, que fui de las que instalé el MIDES, da mucho dolor. Uh-huh. Porque de lo que había no queda nada, y lo que es eso, una oficina de clientelismo, pura y dura. Entiendo. ¿Ah? En estos últimos minutos de este contacto, de este primer contacto a cuenta que vamos a tener, me gustaría que señalaras qué implica para el Frente Amplio, bueno, este último proceso eleccionario que hubo, las elecciones internas, cómo posiciona la departamental de Artigas, es necesaria una reestructura, cómo está el tema del Frente Amplio allí en Artigas. Bueno, mira, nosotros estábamos, después de un periodo difícil, pero en el que logramos llegar a las metas con las firmas, y tener una votación por el sí que por lo menos a nosotros nos dejó satisfechos, ¿tá? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de fortalecer el Frente y sus comisiones. No es fácil, ¿tá? Porque cuando pasás por años de un Frente Amplio de escritorio, el hacerle entender a la gente que ser militante frente amplista no es gestionar, sino trabajar junto al pueblo y junto a la gente, Uh-huh. cuesta. Claro. ¿Tá? Pero hemos logrado salir a la calle después de mucho tiempo. Uh-huh. Algunos lo entendemos, otros no, ¿tá? Pero creo que estamos logrando, algunos de nosotros, con tratar de reactivar un movimiento social apagado, que no tiene un peso específico real, Uh-huh. tratando de levantar el movimiento de usuarios de la salud pública y privada, Uh-huh. digo, una serie de cosas que importan. Claro. Y ahora el 1 de junio tenemos la presencia del compañero Daniel Mariño y compañero Gustavo Leal, Uh-huh. en la propuesta del Frente Escucha. Ahí está. Y bueno, y en eso estamos trabajando en esos temas y tratando de consolidar una mesa política que algunos venimos de hace mucho tiempo, otros empiezan recién ahora. Claro. Y bueno, no es fácil porque cuando perdimos la elección nacional, Uh-huh. yo creo que muchos compañeros creyeron que esa palabra no nos derrotaron. Que hayamos sido capaces de dar un golpe de timón en el balotaje y subir y estar a punto de ganar, pero estuvimos a punto, no ganamos. Uh-huh. Y las consecuencias están ahora, ¿ya? Entonces es todo un proceso. De las derrotas nadie sale indemne. Nadie se, ¿ya? claro. Sirvió para hacer un balance. Bien. Un balance en algunos aspectos que cuando se instaló el plenario ahora fueron muy duros con respecto a lo que había pasado. Uh-huh. Pero creo que ahora estamos todos dispuestos a salir a trabajar con la gente. Buenísimo. Y eso para mí es lo clave en esta historia.
Bien, de bien. Bueno, con todos estos titulares, entonces, estos títulos en general que hemos estado, que has estado señalando, mejor dicho, será materia para alguna conversación más profunda y ojalá que sea muy a la brevedad. Porque bueno, nos quedó hablar también de la situación allí, diríamos que tiene que ver con la pobreza, la situación alimentaria, pero será un tema para otro contacto porque bueno. Que es grave, que es difícil, que hay un problema de vivienda muy serio, que bueno. Lo señalaremos entonces en próximos contactos porque en realidad interesa a todo, principalmente a todo el país, esa parte del norte también que siempre ha sido muy asediada, ¿no? Por las políticas neoliberales. Pero bueno, Sonia, te mandamos un saludo grande, muchísimas gracias por este contacto y bueno, y saludamos a tu equipo de trabajo allí en la Junta Departamental y a Diego Alonso, obviamente nuestro compañero de tarea. Un saludo grande. Bueno, le voy a decir a Diego y voy a transmitir el saludo a los compañeros de tarea y a los compañeros del partido que de una forma u otra colaboran en la tarea de los ediles. Brillante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, un abrazo muy grande a todos. Igualmente. Y bueno, hasta una próxima entrevista. Ahí está, buenísimo. Buenos días, buen trabajo. Dale, un beso. Bueno, pasaba allí Sonia Alves, edila de Artigas, del departamento de Artigas, por la lista 1001 del Frente Amplio. Y bueno, y ella señalaba algunas de las características que vamos a abordar después en algún contacto un poco más profundo, porque de Artigas era uno de los departamentos que nos había quedado un poquito atrás en este balance que teníamos. Y bueno, hoy estamos pagando esta deuda y comprometiéndonos entonces a extender estos contactos que nos han dicho siempre que está bueno que se den, porque ponen sobre la mesa las realidades de los distintos departamentos y ese es un poco el objetivo de Voces del Interior, visibilizar la tarea de mucha gente que hace cosas y no la hace solamente en Montevideo, sino la hace en todo el país en beneficio del bienestar de la gente y en este caso entonces de los ediles de las distintas juntas departamentales. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos para Paysandú, porque como ustedes saben sigue adelante la lucha por el tema del Portland, por las fábricas del Portland, en esta asociación que pretende llevar adelante el gobierno con empresas privadas, diríamos ya no catalogándolo como una asociación los trabajadores, sino como una privatización, en el sentido de que el paquete accionario que la empresa conservaría siempre va a ser inferior al 50%, por lo tanto queda en manos de los privados, y básicamente lo que queda en manos de los privados no solamente son las fábricas, sino también los recursos naturales que tienen que ver con la fabricación del Portland, la piedra caliza que le llaman, y bueno, en Uruguay hay muchísima de esa, y preocupa muchísimo cómo el gobierno diciendo de que el Portland no tiene mercado, no tiene futuro, la empresa siempre tenga como una cantidad importante de empresas dispuestas a asociarse en este negocio. Pero allí estuvo entonces la extractiva del Zunca participando de una movilización y Paulo García para Voces del Interior nos preparaba este informe. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Era un poco para contarte cómo va la temática nuestra acá, de la rama extractiva de Zunca y los compañeros de Federación ANCAP, con respecto a lo que es la cementera de ANCAP, que todos sabemos que va camino a una asociación decidida por el Poder Ejecutivo y directorio ANCAP que lleva adelante esto, ¿no? Nosotros en ese marco hemos marcado un plan de acciones que venimos realizando. Dentro de ella era pedir una reunión con el intendente departamental acá de Paysandú, Nicolás Olivera, que en su momento, cuando se formó, cuando asumió el nuevo directorio, mejor dicho, que nos comunica que la idea era cerrar la planta de Portland Paysandú y dejar en funcionamiento solamente la planta de mina. Ese era en principio, eran los proyectos que tenían, porque no había viabilidad para el Portland según ellos. Nosotros acá rápidamente tomamos acciones, eso fue allá por el 2019, nos comenzamos a reunir con Federación ANCAP, formamos lo que era la coordinadora del Portland, después la coordinadora del sindicato, y dentro de ella formamos una comisión al cual invitamos a todos los políticos de acá del departamento, del color que fueran, como quien dice, del palo que fueran, y ellos estuvieron comprometiéndose y empezaron a participar en una comisión que sería en defensa del Portland.
Bueno, nosotros ahí se hizo durante un par de meses, tuvimos reuniones todos los lunes, nos juntábamos y íbamos organizando, donde se organizó el nuevo proyecto que elaborado entre los trabajadores y como ellos y un economista que nos ayudó con datos de ANCAP, negociando con ANCAP. Y bueno, llegamos a concretar ese proyecto, el cual la Comisión en Defensa del Portland lo aprobó. Y luego, para darle algo más formal, en la Plaza Artigas, allá por septiembre, previo a las elecciones departamentales, se hizo esta formación de esta comisión, en la cual en un acto ahí con más de 2.000 personas, todos los que estaban allí nos comprometimos a firmar, y de entre ellos, bueno, el intendente fue uno de los que firmó. También firmaron Colorado, firmaron también de Cabildo Abierto, o sea que todo lo que es la coalición estuvo apoyando en ese momento. Y bueno, hoy como intendente departamental nosotros fuimos a juntarnos con él y a ver qué opinaba, porque ya después de ese tiempo no nos juntamos más. La reunión dentro de todo bastante positiva. Lo que salió de parte de él fue el apoyo a lo que él se había comprometido en su momento, que era a la no pérdida de ningún puesto de trabajo, de la forma que fuera, si esto seguía para adelante, privado o del Estado, que él iba a apoyar el hecho de que no hubiera ni una pérdida de puesto de trabajo, que iba a estar con nosotros. Es más, se comprometió a nuevamente reactivar esta comisión en defensa del Portland, en la cual iba a pasar a invitación él. Para nosotros es importante porque para que se tome como departamento y nuevamente comenzar a juntarnos y llevar adelante acciones en el sentido de reuniones, ¿no? De reuniones, involucrando al Ministerio de Industria, involucrando al directorio ANCA, para ver cómo seguimos para adelante, porque una de las cosas que le decíamos nosotros, que no tenemos nada claro, no sabemos cómo va a ser la asociación, si esto sigue para adelante, qué están viendo de todo esto, que en principio decían que no era de interés de nadie, y hoy hay 17 empresas que están interesadas, y cuál de ellas tienen sus empresas y obviamente si vienen a invertir acá o quieren algo de acá es porque realmente esto tiene andamiento. O sea que para nosotros sigue existiendo la posibilidad que esto permanezca para el Estado. Las inversiones que habría que hacer serían lo que darían una reactivación a esto, y esto va a dar su resultado. Pero bueno, lo que podemos sacar positivo entonces de esa reunión, el compromiso del intendente de nuevamente participar en la comisión y de encarar reuniones con el Ministerio de Industria, con directorio ANCA, y bueno, y ahí nosotros estaríamos participando y viendo a ver de qué forma se va a llevar adelante. Y también él nos decía, todavía no hay realmente nada decidido lo que va a pasar, pero sin duda que seguimos en lucha porque viene muy complicada la mano. Y bueno, después nos reunimos también con la bancada al frente, acá en Paysandú, la cual se informó, consultó, y bueno, lo que ellos quedaron de sacar una declaración a favor, e incluso de que hoy por hoy está demostrado que el Portland es como es de interés. Por algo hay, como lo decíamos, 17 empresas interesadas. Si esto era que no tiene salida, que no tiene camino, no vendría nadie a querer invertir acá, ¿verdad? Así que bueno, el camino sigue siendo por ahí. Nosotros seguimos confiando en que esto se pueda revertir y que es posible esto en manos del Estado, que siga y que tiene su andamiento. El proyecto que nosotros hemos elaborado está muy bueno, está también con la reactivación de ventas para lo que es acá en el consumo interno, de que lo que es la obra pública que se puede hacer con el cemento Portland ANCA, un Portland que está reconocido en América Latina como uno de los mejores. Digo, no es poca cosa. Tenemos materia prima
abundante como para seguir elaborando y esa creo que es la tentación más grande que tienen las empresas que quieren venir acá, a vaciar lo que es la materia prima y olvidarse lo que es un rol social que cumple hoy ANCAP, como todas las empresas públicas que ayudan a lo que es la salud, lo que ayudan a lo que es la educación, que hoy por hoy se están viendo afectadas con todo esto. Te imaginamos si quedamos sin estas empresas, cuánto más va a sufrir la educación, la salud y lo va a sufrir nuestra propia gente. Así que un poco por ahí la temática. Gracias. Bien, así pasaba entonces el informe de Paulo García, luego de esa gran movilización que se vivió allí en Paysandú por el tema de la lucha de la cementera. Ahora vamos a una pausa. Bien, volvemos con el segundo bloque de Voces del Interior, hoy en un programa especial, porque estamos saludando también al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, que está en su 64 aniversario. Y bueno, desde Voces del Interior le mandamos entonces un saludo a este sindicato. Vamos a seguir adelante porque lo que se viene ahora es la columna de Sara. Bueno, en mi columna... No le vamos a hacer no me hicieron no le vamos a hacer ni coro ni nada. ¿Quiere que le hagamos? No, está bien. ¿Quiere que le hagamos el redoblante y él le dice... Presentaremos la columna de Sara. Mire, Sara, qué presente. Pero esto ya me parece más de un 31 de octubre, esto de noche de Halloween que... Adelante, Sara. No le hagan perder, no se deje desconcentrar. Sara. No, tengo todo aquí anotado. Voy a hablar de los 15 años del Plan Ceibal. El 10 de mayo pasado se cumplieron los 15 años del Plan Ceibal, un plan implementado en el 2007, donde comenzó como plan piloto entregando 200 máquinas en Villa Cardal, departamento de Florida, comenzando por el interior del país, como debe ser integrador y equitativo, la idea de llevar la digitalización y la tecnología a las escuelas, a la educación. En diciembre del 2006 fue cuando Tabaré Vázquez en su primer gobierno creó el Plan Ceibal y allí, a partir de ahí, en el 2007, como decíamos, se realizó la primera entrega de los dispositivos para niños de la Escuela Italia en Villa Cardal. Eso generó que fuera el departamento de Florida el primer departamento donde se dieron todas las computadoras en una primera instancia. Luego, en el 2008, una vez completada esa etapa, se entregan en el resto del interior del país y se culmina en el 2009, llegando a todas las escuelas primarias de Montevideo y completando así todas las escuelas primarias del país. El 100% de los escolares en ese momento ya contaban con computadoras. A partir de ahí también se generó la red Wi-Fi a todos los niveles educativos y en el 2010 se convierte en política de Estado el Plan Ceibal. Adquiere allí su personería jurídica y se crea el Centro Ceibal de Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia. También en el 2010 se comienza el despliegue de dispositivos Ceibal en secundaria y UTU y se instala el acceso inalámbrico a Internet en todos los centros educativos. En el 2011 se logra que cada estudiante y docente tuviera su computadora y se comienzan los despliegues de las plataformas educativas que ahí hacían el nexo de que tenían. No solo se creaba la posibilidad de que todos tuvieran un dispositivo, sino también las plataformas que iban a continuar la red de estudios para primaria, secundaria y UTU. También se crean los libros de texto en forma gratuita a través de la Biblioteca Digital Ceibal y se suman en el 2011 las primeras familias a el Plan Ceibal a través de la propuesta Aprender Todos, que eran propuestas educativas a contraturno para que además se integraran las familias a tener apoyo, a servir de apoyo para que cuando los niños o los adolescentes tuvieran tareas digitales y de estudio en sus casas, también los padres pudieran acompañar en ese proceso. En el 2012 el Plan Ceibal cumple los primeros 5 años y se crea ahí la figura de los maestros de apoyo y los maestros dinamizadores. En el 2013 se implementa CREA, que siempre alguien ha escuchado hablar de CREA, y de PAM, que son las plataformas adaptativas de matemática.
Se inicia también los programas de laboratorios de tecnología digital, donde se enseña robótica, programación y modelado 3D. Se expande la red de videoconferencias y permite que los programas de enseñanza de idioma inglés, también sean a distancia y universal en todas las escuelas y liceos y UTUs del país. Se comienza diseñando el cambio, que es un proyecto que promueve el uso de pensamiento de diseño para resolver las necesidades de cambio en los centros de educación media. En 2014, la NEP y el Plan Ceibal integran una red global de aprendizaje, que es una alianza de 7 países: Canadá, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Finlandia y Uruguay. Esa red busca generar espacios de discusión y puesta en práctica de nuevas pedagogías, impulsando la transformación de las tecnologías. Todo eso a través de, siempre hablando de la enseñanza pública de primaria, secundaria y UTU. En 2015 comienza la implementación del Plan Ibirapitá, que se suma a este avance tecnológico y a este plan integrador con el objetivo de lograr la inclusión digital de los jubilados de menores ingresos. También en el 2015 se inicia el programa Uruguay Estudia y se logra en ese año que el 95% de los centros educativos urbanos estén conectados con conexión fibra óptica. Ahí comienza también, ya todos tenían Wi-Fi libre y acceso inalámbrico, pero también comienza otra etapa de adaptación de las tecnologías tan importantes como han sido las que han llevado adelante la empresa, por ejemplo, nuestra empresa pública Antel. Uh-huh. En 2016 se logra la cobertura universal de la enseñanza de inglés para todos los estudiantes de cuarto a sexto de primaria, y en 2017 nace el Plan Joven a Programar, que por medio de la enseñanza de programación busca ampliar los horizontes laborales a 1000 jóvenes que están fuera del sistema educativo. Ahí no solo se trabaja con los que están formalmente en la educación, sino también con los que por alguna razón no habían podido acceder a la educación. El Plan Ceibal lidera la tecnología de la educación, fomenta la equidad y la igualdad de oportunidades, y también logra equiparar todas las oportunidades para que los más necesitados y los más humildes que no podían, que no iban a tener tal vez nunca acceso a la tecnología, además de tener acceso a la tecnología, tener los dispositivos y las herramientas para utilizarlo, tienen las mismas posibilidades de estudio que todos. Algunos números que en estos 15 años llevó adelante el Plan Ceibal: por ejemplo, entregó 2.615.207 laptops y tablets entre el 2007 y el 2021, 589.000 dispositivos actualizados, alcanzando la totalidad de estudiantes y docentes de educación primaria y de educación media básica. 100% de los centros educativos tuvieron conectividad a red Wi-Fi, 99,85% de la matrícula accedieron a Internet con banda ancha, 1.513 centros educativos con equipamiento de videoconferencias y 100 salas de videoconferencia para hacer con 5 países distintos, estos que hablábamos que integran una red global de aprendizaje. 1.100 docentes y estudiantes participaron de olimpiadas robóticas y programación y videojuegos. Y las distintas plataformas que hablábamos, donde realizan los trabajos, tiene 38 millones de comentarios publicados por estudiantes y docentes y más de 33 millones de entregas realizadas por estudiantes a través de estas plataformas. O sea que ha sido una política de Estado que llevó adelante el primer gobierno del Frente Amplio, que fue paulatinamente en aumento, que llegó a todos los rincones del país, que comenzó por el interior del país y que comenzó por los niños, que comenzó por los que no habían sido quienes habían votado, por ejemplo, ese plan de gobierno, comenzó por ellos y se fue expandiendo a toda la sociedad. Sí, las consecuencias positivas de eso. Pero aparte vos decías, Sara, también en ese informe, también los programas que se fueron aplicando ahí,
que también esos programas también tuvieron consecuencias que se fueron desarrollando, a cuánta gente de alguna forma u otra educó, benefició. Porque dio fuente de trabajo. Exacto. Estoy pensando también en el tema del programa en 3D, que muchos de esos que se fueron desarrollando tuvieron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social que tenía que ver también con la producción en el tema de ortopedia, que es justamente muy importante. Digo que muy poca gente, obviamente que no todo el mundo necesita porque no le falta una mano o lo que tiene que ver con una amputación, y eso no es un número que vos digas muy incidente, pero sí gente que eso cuesta muchísimo dinero, donde también con estos programas se intentó hacer en 3D, se están haciendo en 3D, que también le fueron dando por lo menos una salida a esa situación, que capaz que no era la mejor, pero fueron la salida. A mí lo que me gustaría, obviamente me encantó el informe que trajiste. El tema es que generar conciencia, por eso también insistimos en la defensa de Antel, que no es caprichosamente, sino que también Antel, en manos del Estado, teniendo en manos del Estado, es la que posibilita todo esto. Exactamente, una pata importante para que se desarrollara el plan. Totalmente, entonces por eso también defendemos a las empresas públicas, en este caso, hoy Federico arrancaba también con el tema de ANCAP y la Portland. Si fuera todo mal, no me quiero ir del informe, pero si fuera todo mal, porque hay inversores que quieren invertir mucho dinero para ahí. Si esto no tiene andamiaje, vos no invertís en algo que no te va a dar rentabilidad, eso está claro. Y en este caso es lo mismo, toda la inversión la hizo el Estado, toda la inversión, que esto y que lo otro, porque también hay una inversión que no se ve, que es la educadora, que después ver los resultados cuando vos decís cuántos jóvenes participaron en esto, en el otro, que también cómo se prepararon. Digo, es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Sí. Bueno, muy bien, interesante informe. Vamos a apurarnos un poquito porque se nos está llegando ya la hora de la tanda y vamos a empezar con este ciclo de fútbol que venimos trayendo adelante. Vamos a escuchar la primera parte del aporte que hace Juan Carlos Vecino. Muy buenos días, estimados amigos de Voces del Interior, aquí en micrófonos de CX40, Radio Fénix de Montevideo, Uruguay. Buenos días también a todos vuestros oyentes. En este cuarto contacto que establecemos con todos ustedes participando del ciclo especial denominado Historia y Desarrollo del Fútbol del Interior, que tan cordialmente ustedes me han invitado, en estos primeros 100 años de vida del fútbol chacarero, les adelantamos que hoy hablaremos de la Copa Internacional San Isidro de Curuguatí. Esta copa es disputada periódicamente por la selección campeona de la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay y de la Asociación del Fútbol del Interior de Paraguay. Esta competencia internacional es el máximo grado que aspiran las selecciones tanto del interior uruguayo como del interior paraguayo. También estaremos con nuestro acostumbrado recuerdo de dos cracks del interior. En este contacto nos vamos a referir a dos jugadores de la Confederación de Fútbol del Sur, Jorge Pato Ferreri de Florida y Roberto Ornes de San José. Continuamos así recordando jugadores que marcaron épocas y glorias en el interior y que siempre decimos que son centenas. Hoy seleccionamos, hoy escogimos dos y son de la Confederación de Fútbol del Sur, así como lo habíamos hecho ya en anteriores contactos con Omar Rey y el Tito Di Pascua de la Confederación del Litoral y con Hipólito Sosa de Pando y Denis Milar de Rocha, ambos pertenecientes a la Confederación de Fútbol del Este. Primero nos vamos a referir a Jorge Omar Ferreri y Casuriaga, el popular Pato Ferreri, nacido el 21 de enero de 1941 en Florida. El Pato Ferreri tuvo un pasaje por la selección uruguaya de fútbol y el 29 de abril de 1964 en Belfast, defendiendo a la Celeste, jugó los segundos 45 minutos de un partido amistoso contra
Irlanda del Norte. Uruguay, ese partido en Belfast Park, perdió 3-0 con Irlanda y fue el bautismo internacional del Pato Ferreri. Jorge Omar Ferreri, que fue campeón del interior con Florida en 1967, jugador internacional, con recorrido por clubes profesionales uruguayos, por San Lorenzo de Almagro, respetado por compañeros y rivales, un goleador histórico, un campeón con todos los clubes que defendió. Ferreri es considerado por muchos como el mejor futbolista que ha dado el departamento de Florida, con una brillante trayectoria en el deporte, comenzando a jugar fútbol a los 13 años y a los 15 años ya formó parte del plantel principal del Club Atlético de Florida. Jugó también para el Santa Lucía de Canelones, Nacional de Montevideo, en todas sus divisionales. También jugó en Wanderers durante 5 años y así fue como formó parte de esa selección uruguaya que lo llevó a diferentes latitudes. Participó de la Copa Pintos Durán, aquella Copa Internacional que Uruguay jugaba en aquella época contra Chile, y también en las giras por Europa que les acabábamos de hacer referencia a ese partido contra Irlanda en Belfast. Jugó también en el Club San Lorenzo de Almagro en la época de los Matadores y continuó en el fútbol profesional de Uruguay, después en Cerro y Defensor. En el año 1966 fue campeón del sur y del interior con la selección de Florida. También había sido campeón a nivel clubista con Mundial, Candil, Atlético, River Plate, Tabaré y Nacional, todos ellos de la Liga de Florida. Jorge Omar Ferreri, entonces, el popular Pato Ferreri, un salve para él en este recuerdo de uno de los históricos de la Confederación del Fútbol del Sur. Y ahora vamos a hablar de Óscar Roberto Ornes, que nació el 20 de febrero de 1941, San José, Maragato. Debutó en la Primera de Central en 1955 con solo 14 años. Incluso debutó junto con Roberto Soria, otro histórico de la selección maragata que en ese entonces tenía 15 años. Una extraordinaria trayectoria deportiva de Roberto Ornes en Central, en las selecciones de San José, en el fútbol profesional y en el exterior. En el 59 campeón departamental con Central. En el 60 se transfiere para Liverpool de Montevideo y de 1962 a 66 es internacional, destacándose en el Huracán de Parque Patricios en Buenos Aires. Un dato interesante, en el 64 la Liga de San José le pone a sus campeonatos los nombres de Roberto Ornes y Nelson Chavay, en reconocimiento a dos jugadores de San José que se destacaban en el fútbol profesional argentino. Ornes, como decíamos, en Huracán y Chavay en San Lorenzo. En 1967 vuelve a Central, vuelve a ser el capitán del equipo y vuelve a ser campeón, igual que aquella vez en 1959, la última vez antes de emigrar al fútbol profesional. Volvió al profesionalismo a Bellavista de Montevideo y en el 70 es convocado a la selección uruguaya, que dirigida por Juan Eduardo Jover, jugó 3 partidos amistosos, entre ellos contra la selección de Checoslovaquia. En el 75, nuevamente convocado a la selección de San José, se consagra otra vez campeón del interior. Roberto Ornes, que es nuestro recordado del día de hoy, tuvo pasajes por Universal, River Plate, Nacional y San Rafael en el departamento de San José. Un gran recuerdo para Roberto Ornes Conde, futbolista histórico maragato. Bien, entonces pasaba la primera parte de esta cuarta entrega que viene haciéndonos Juan Carlos Vecino acerca de la historia y el desarrollo del fútbol del interior. Y como venís, si los distintos escuchas que vienen siguiendo estas entregas, Juan Carlos ha hecho, diríamos, repaso primero que nada en el primer bloque, en la primera entrega de lo que era justamente la estructura del fútbol a través de las confederaciones. Después estuvo hablando de los estadios, después estuvo hablando de los clubes más laureados de la Copa OFI y también en todos los bloques, en todos ha tratado de ir introduciendo de las distintas confederaciones al menos 2 jugadores destacados. Lo hizo con Omar Rey de Paysandú y Tito Di Pascua de Río Negro, también con Hipólito Tito Sosa y Denis Alfredo Milar de las confederaciones del Este, y bueno, y esta vez le tocó a las confederaciones del Sur, donde trajo la figura de Jorge Pato Ferreri,
de Florida y Roberto Ornes de San José. También, como ustedes apreciaron en la primera parte de lo que él exponía ahora, se refería a la Copa San Isidro de Curuguatí, que es una copa uruguayo-paraguaya que se juega a nivel de fútbol del interior. Quiere decir de que los campeones del torneo, diríamos, de la OFI, va a competir con el campeón del torneo del interior como de una Paraguay. Copa Libertadores, una cosa así. Es una cosa muy particular, sí, claro, que se juega solamente entre Uruguay y como si Paraguay. Y bueno, y en esta segunda parte él va a hacer más específicamente alusión a esta copa y a las distintas selecciones del interior que la han ganado, comenzando por Flores. Ya habíamos prometido hablar de la Copa San Isidro de Curuguatí, que es un torneo de fútbol de carácter internacional que disputan los ganadores del Campeonato Nacional de Interligas de la Unión del Fútbol del Interior de Paraguay y del Campeonato de Selecciones del Interior de la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay. Este torneo internacional se disputa regularmente, a veces con una periodicidad de 3 años, 4, a veces 2 años, a veces se ha extendido debido a diferentes situaciones sociales que vive el continente, e incluso ha habido paréntesis que han sido hasta de 12 años, por ejemplo, entre 1966 y 1978. Actualmente no se disputa desde 2018 debido a la situación de pandemia que viven los países del mundo. El campeón actual, precisamente yendo a esa edición de 2018, es la Liga Atireña de Deportes de la ciudad de Atirá, situada en el departamento de Cordillera, en Paraguay, que le ganó la final a la selección de Durazno en esa última edición de lo que es la Copa San Isidro de Curuguatí. Se llevan disputadas 24 ediciones. El primer campeón fue la selección de Flores, 1956. Selección de Flores de Uruguay que le ganó a la Liga Central de Paraguay las finales de ese año. Si hacemos un balance de lo que es títulos por país, debemos decir que la selección, la selección de Paraguay, o sea, el campeón del interior paraguayo, lo ganó en 15 oportunidades a la Copa San Isidro de Curuguatí. El campeón de la Organización del Fútbol del Interior de Uruguay lo ganó en 9 oportunidades, completando así las 24 en disputa. La selección que más ganó de las paraguayas es la Federación Misionera San Ignacio y la Liga Paranaense. Ganaron 2 cada uno. Ahora vamos a definirles cómo son las selecciones de la OFI que han ganado esta competencia internacional. Colonia lo ganó 2 veces. Maldonado lo ganó también 2 veces. La selección de Río Negro 1 vez. Paysandú 1 vez. San José 1 vez. Tacuarembó 1 vez. Y Flores, precisamente aquel primer campeón de 1956, también lo ganó 1 vez. Lo anecdótico es que las 2 veces que lo ganó Colonia fue 1 vez con la selección del sur y la otra vez con la selección departamental, la selección de la Federación de Ligas de Colonia. Colonia lo ganó, Colonia Capital lo ganó a la Copa San Isidro de Curuguatí en 1963 y la selección de Colonia departamental, o sea, la selección de las ligas de Colonia, lo ganó en 2008. Precisamente la selección de Colonia departamental es la última vez que un equipo uruguayo ganó esta competencia, ya que en 2010 ganó la Liga Cacupeña, en 2012 la Liga Paranaense, en 2014 la Liga Liberación, en 2016 la Liga Guaireña y, como decíamos, en 2018 la Liga Atireña, todas ellas de Paraguay. Este fue un pequeño resumen de esa competencia internacional que durante 24 ediciones y desde 1956 la Copa San Isidro de Curuguatí enfrenta a los campeones de la UFI, Unión de Fútbol del Interior de Paraguay, y de la OFI, Organización del Fútbol del Interior de Uruguay.
estimados amigos de Voces del Interior, muchas gracias por la atención y por dejarme participar en este ciclo sobre el fútbol del interior, sobre el centenario, los 100 años de nuestro principal deporte. Un grande abrazo para todos. Bueno, ahí entonces pasaba el informe, la segunda parte del informe de Juan Carlos Vecino, haciendo entonces referencia a esta Copa de San Isidro de Curuguatí, que como decíamos, comenzó en 1956 y el primer campeón fue el departamento de Flores. Copa internacional que seguramente muchos de los escuchas seguramente no la conocían, ¿verdad? No, ni idea. A esta Copa. Así que bueno, doblemente felices, no solamente por aportar información acerca del fútbol del interior, no desde el punto de vista deportivo en sí mismo competitivo, sino más bien de esa mirada que le venimos dando, ¿verdad? Como cultural, práctica social que se desarrolla, ¿verdad? Y va determinando entonces identidades y todo ese tipo de cosas que pasan en torno a una pelota. Ahora vamos a ir al informe de Leo Besonar de Colonia. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia en un nuevo informe para Voces del Interior. En el marco del proyecto Sueños y Valores, Mujeres Rurales en el Turismo, el Ministerio de Turismo junto a la Dirección de Turismo y la Asociación Turística realizaron una visita técnica a los establecimientos integrados al colectivo Mujeres Rurales de Colonia. Visitaron el Tambo y Quesería Ticino y el Museo y Bodega La Tinaja, ambos en Barrio Concordia. El Vivero La Ruta, Colonia Española, Casa Urruti y La Huerta, ambos en Colonia Valdense. En una posterior jornada completarán el recorrido por todos lados emprendimientos que integran el grupo. Conflicto en frigorífico de Rosario. Hace 8 meses el gobierno chino sancionó el frigorífico Rodantel, ubicado en Rosario, Colonia, por el envío de mercadería irregular. Desde entonces la gerencia y los trabajadores de la empresa, junto a actores políticos colonienses y el gobierno nacional, realizan gestiones para lograr la reapertura de esa unidad productiva, donde trabajan cerca de 400 personas. A pesar de las gestiones desarrolladas de Uruguay, aún el gobierno chino no ha anunciado la fecha en que la empresa coloniense podrá retomar la tarea para remitir carne hacia aquel destino. Seguiremos el tema de cerca para tener más información de las negociaciones. Cultura. Se presentó en Plaza de Toros el pasado 7 de mayo, 4 en línea, festejando sus 10 años, con más de 2.500 personas que disfrutaron de un espectáculo de primer nivel. También el fin de semana pasado se llevó a cabo el festival Viví Puerto Sauce en la localidad de Juan Lacase, con artistas locales y de otros departamentos. Tuvo lugar la celebración en el predio de la Liga de Baby Fútbol de Juan Lacase. Deportes. Los días 14 y 15 de mayo se realizará en Juan Lacase el Final Summer Cup 2022, motos de agua y jet ski, organizado por la Confederación Sudamericana de Motonáutica, COSUD, y la Asociación Uruguaya de Jet Ski y Motos de Agua, ADJUMA. Les informó Leonardo Besonar. Bien, así pasaba entonces el informe de Leo Besonar de Colonia, bueno, haciendo referencia a temas de interés como siempre preparados por el compañero allí en la ciudad de Colonia. Ahora vamos a ir a una pausa. Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior. Teníamos ahora pendiente la entrevista con Néstor Ramuspe, lo estamos esperando, ya están llegando, pero de momento entonces vamos a recibir la columna de Gabriela, que usted tiene que reclamar que también le hagan toda esa cuestión que por le favor, hicieron mi cortina previa. Esto ya despierta a la ver, compañeros. Presentamos la columna de Gabriela. Bueno, más bien al unísono era, ¿no? Pero está bien, está bien. Yo creo que vamos a tener que llegar a la situación más tecnológica que haya de hacer una grabación. Sí, ¿no? es acuciante. Rompería la creatividad de todos los jueves, pero bueno, la tecnología manda. Tal cual. Adelante, Gabriela. Bueno, hoy les quiero dejar la lectura de un fragmento de un libro que después de leer esto les voy a decir cómo se llama y quién lo escribió. A ver. El título dice así: ¿La política es una mala palabra? Es posible que usted sea de los que piensan que sí,
y que lo mejor que se puede hacer es no meterse en política, porque es una cosa sucia de la que uno sale necesariamente ensuciado. Es la sensación de asco y repulsión que provocan los negociados, los robos de dineros públicos y tantos otros escándalos que ahora se están destapando al por mayor y despiden olor a podrido. Por supuesto, estamos plenamente de acuerdo con usted en estas cosas y compartimos su asco y su propuesta. De modo que, en estos aspectos, no estamos en desacuerdo con usted. Pero, si usted se fija bien, todas esas cosas tienen que ver con una política que, en definitiva, responde a los intereses de la rosca. Es una política rosquera, y estamos completamente de acuerdo en que esta sí es una mala palabra, y que todo ciudadano honrado tiene que apartarse con asco de ella. Pero, ¿es la única política posible? Hemos dicho que todo, en última instancia, responde al enfrentamiento y la lucha de clases entre el pueblo y la rosca. Si hay una política rosquera que es mala y asqueante para los trabajadores, para la gente honrada y la república, ¿no podrá haber otra política popular que sea sana y beneficiosa y a la cual valga la pena dedicar esfuerzos? Sí la hay. Hay que entender bien el problema del Estado y su expresión concreta y tangible, el gobierno. El Estado no es neutral, no está por encima de las clases y sus luchas como quieren hacerle creer muchas veces. Es un Estado de clase, un Estado rosquero. En cambio, ¿alguna vez vio usted a un obrero en puestos de gobierno, salvo en el Parlamento, llevados ahí por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, que es precisamente el partido de la clase obrera? ¿No está claro entonces por qué es cierto lo que decimos, que el Estado es el Estado de la rosca y que la política sucia que a usted le repugna es la política de la rosca? Pero es posible que usted se pregunte, ¿puede haber una política popular? ¿Puede un obrero ser ministro? ¿No le faltarán conocimientos para ello? Ese argumento lo han repetido hasta el cansancio los rosqueros, y es posible que usted, sin darse cuenta, esté repitiendo lo que le han estado machacando los oídos durante años. Pero es un argumento falso, porque ya son muchos los países del mundo en que gobiernan los trabajadores, y en ellos las cosas marchan mucho mejor que antes, cuando gobernaba la rosca. Pero hay incluso ejemplos uruguayos. En 1967-69 participó en el directorio del Frigorífico Nacional un obrero, y fue el período en que el frigorífico marchó mejor, particularmente antes de que en 1968 Pacheco Areco y sus rosqueros empezaran a atacarlo con medidas determinadas a destruirlos. Los balances y estadísticas de ese periodo demuestran que el enorme déficit que el frigorífico tenía se eliminó, que se mejoró mucho el abasto de carne a la población, que se hizo más eficaz el proceso de industrialización, dando trabajo a muchos obreros y dólares al país, que se industrializaron grandes cantidades de frutas y verduras, pagando buenos precios a los medianos y pequeños productores campesinos, y hasta se pagaron mejores precios puntualmente a los ganaderos. Pero, además, no se trata solo de los obreros. En el Uruguay hay hoy muchos técnicos, médicos, ingenieros, agrónomos, arquitectos, etcétera, altamente capacitados. Algunos de ellos son reconocidos las personas que más saben en la República sobre los problemas de su especialidad, que no tienen nada que ver con la rosca, que rompieron todo vínculo con ella y con los partidos tradicionales que la representan, que militan en el Frente Amplio y están por ello consustanciados con la causa de los trabajadores y el pueblo. Con esa gente honesta y capaz se podría formar un gobierno y directorios de los institutos del Estado que serían un lujo desde el punto de vista de la capacidad técnica y que sobre todo serían capaces de llevar adelante una política honrada, limpia, patriótica, al servicio del progreso de la República y del bienestar de los trabajadores. Hay pues políticas y políticos. Hay una política de la rosca, de los acomodos y la corrupción, de los negociados para ellos y la ruina para el país. Está claro que esta política hay que repudiarla y combatirla con todas las fuerzas.
Pero hay otra política, diametralmente opuesta. Una política que enfrente y derrote a la rosca, que lleve verdaderamente al pueblo al poder y permita utilizarlo para hacer los cambios que el país necesita para salir del pozo en que lo han hundido. A esta política no solo no hay que rechazarla, sino que por el contrario puede y debe ser una tarea emprendida por todos los trabajadores, por todo el pueblo. Este es un fragmento del libro ¿Quién vacía el sobre de la quincena? De Macera. Escrito por el ingeniero José Luis Macera, quien, como bien dije, era ingeniero, recibió títulos de doctor honoris causa en varias universidades del mundo, en Roma, Berlín, Niza, Puebla, Quito, Budapest, en Río de Janeiro, en nuestra propia universidad. Él fue detenido el 22 de octubre de 1975, torturado y alojado en el penal de Libertad, condenado a 20 años de prisión, recuperó la libertad en marzo de 1984. Fallece en Montevideo el 9 de septiembre del 2002. Una lectura para la reflexión. Muy bien. Igual me parece que te preguntaría de qué signo político era. Bueno, creo que queda a las claras, ¿verdad? El signo político de Macera era comunista, estuvo al frente del Partido Comunista. Bueno, muy bien, entonces invitamos a leer ¿Quién vacía el sobre de la quincena? El matemático también, Macera. Bueno, y tenemos en estudios la presencia de Néstor Ramuspe, es alcalde del municipio de La Floresta, allí en Canelones. Le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por recibirme. Y bueno, y estoy aquí para charlar un poquito. Para comparecer frente a la... No, y bueno, la idea básicamente no es tener una entrevista política, sino más bien una charla contigo. Bien. Y empezando, por ejemplo, que nos cuentes el municipio de La Floresta, por qué localidades está integrado. Bueno, en principio, contante que es un municipio que tiene 30 kilómetros de costa. Tenemos 20 balnearios. Es decir, empezamos pasando el Solís Chico y terminamos en el Solís Grande. Esa diversidad de balnearios nos da una diversidad también de pobladores, porque todos eligen cada balneario según su identidad, y si tú hablas de Jauriberri o hablas de La Floresta, hay una identidad totalmente diferente. Y tenemos una cantidad de balnearios como San Luis, que ahora es ya casi ciudad, donde tiene una cantidad de población, una cantidad de servicios. Entonces tenemos un municipio muy heterogéneo. ¿Cuánta gente vive allí más o menos? Y tenemos 14.000 habitantes más o menos viviendo todo el año. Permanentes, ahí va. Pero después ya cuando llega la temporada estival, superan los 100.000 que tenemos. Y si tuvieras que hacer una descripción, pero muy en términos generales, tratando de abrazar lo más posible, ¿cómo describirías ese municipio? Un municipio verde, un municipio costero, y un municipio relacionado a la cultura. A la cultura, ahí está. Y bueno, y como todo, ¿no? Una cuestión que básicamente se observa allí en la Costa de Oro, básicamente, es que según donde estés, del lado que estés de la ruta interbalnearia, es un poco la característica que también te va a tocar de vivir en ese municipio, ¿no? O sea, hay asimetrías entre el norte y el sur. En realidad tenemos 5 poblados al norte que realmente tienen una diferencia importante de lo que tiene que ver con infraestructura y también con la población que vive al norte. Es decir, la población que viene a vivir al norte y que se está cada vez más poblando es población básicamente que elige vivir en esa zona por el tema de vulnerabilidad o por el tema de que no puede acceder a otros lugares donde poder tener una tierra o poder tener, como quien dice, poder conseguir o comprar un terreno en el lado sur o una casa. Entonces viene un poco expulsada por el tema de lo que es el metropolitana, la área metropolitana de Montevideo, y Montevideo, que está llevando a que muchos pobladores de las zonas nortes sean ex montevideanos o ex del cono de Montevideo, que están volviendo a ocupar los balnearios, ¿no? Bien decías tú de que hay inclusive diferencias hasta dentro del propio norte, porque si pensamos en Estación La Floresta y pensamos en los humedales de San Luis,
como que hay dos realidades también, ¿verdad? Pero sin embargo comparamos Estación La Floresta con la propia Floresta, también tienen sus asimetrías, ¿no? Claro, porque además está todo en la fundación de La Floresta y Estación Floresta. Estación Floresta es un pueblo satélite de Floresta que en su principio estaba pensado que son los que hacen los servicios de La Floresta. Es claro. Ahí las vivían trabajadoras domésticas, las los albañiles. Los albañiles, claro. los que hacen los jardines. Y peculiarmente alrededor del tren, ¿verdad? Porque esa era la otra característica de ese lugar, ¿no? Claro, no te olvides que atravesaba nuestro municipio 3 estaciones. Claro. Teníamos Estación Floresta, Las Salas y teníamos Piedras de Afilar. Es Claro. decir, antiguamente para llegar a la costa tenían que llegar a las estaciones, claro. y después con carreta pasaban los médanos para llegar las claro. familias a las costas, ¿no? Claro. Y sin embargo han pasado 3 gobiernos departamentales frente amplistas y esta es la tercera administración frente amplista en el territorio, ¿no? La cuarta. La cuarta. La cuarta. O sea, el tuyo es el cuarto gobierno municipal. No, es el tercer gobierno de municipios Ahí y está. uno de y juntas el cuarto, locales. Y el cuarto, ahí va. Exacto. Ahí está. El primero fue junta local y después vienen 3 municipios electos Ahí en está. el formato de la nueva constitución, ¿no? Hacia Y los digamos municipios. entonces, en estos periodos de gobierno, ¿cuánto se avanzó en disminuir esas asimetrías con respecto al sur? En realidad, el tema es que son diferentes. Por ejemplo, vos tenés un Jaguariberri Norte que tiene un formato que es como tú tuvieras un barrio de gente trabajadora con determinadas características. Pero tú te vas a La Vegas Norte, sí. que hay ya 600 familias viviendo ahí, Ya es otra que realidad. la realidad es mucha casa de costanero, con una vulnerabilidad muy extrema, y con el tema del arraigo del barrio diferente, porque hay gente que está de paso 6-7 meses, vende la casa de costanero, claro. se va, es decir, hay todo un trabajo totalmente diferente en lo que es La Vegas Norte, a lo que podemos decir Jaure Norte, que es gente trabajadora que se asienta, que hace su casita, y se elige vivir en esa zona porque elige vivir con parque, elige vivir con otra forma de vida, o San Luis Norte, que está pasando, es muy parecido a Las Vegas con respecto a las casas nuevas que se están haciendo, y es una mezcla entre Estación Floresta, Jaguariberri y Las Vegas Norte. Es decir, nosotros tenemos esa mezcla. Esos nortes exigen una mirada mucho más importante desde el punto de vista de desarrollo humano, desde el punto de vista de lo que son los trabajos que estamos haciendo de vulnerabilidad. Y bueno, y estamos avanzando, es decir, año a año se van viendo los avances en lo que tiene que ver con la inserción de todos los equipos para trabajar en lo que tiene que ver el desarrollo de la niñez, el desarrollo de la adolescencia, el desarrollo también de toda la población, que muchas veces vienen familias que son jefas de familias, mujeres claro. que vienen con sus niños a vivir en esas zonas, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista de la integración económica, esas familias, en una buena parte que son jubilados, eso nos conta por los censos, pero hay otra parte que también los vemos con sus cajoncitos de hongos juntados a veces a la vera de la ruta, o vemos que hay como vendedores de pescado, o vemos que hay como diferentes actividades, pero no de ellas que se pudieran palpar como tan formales. ¿Cómo es la integración económica ahí del municipio? Nosotros tenemos, bueno, si miramos lo que es el área de de Florestas, como balneario, Costa Azul, tenemos una zona que es de muy buen poder adquisitivo y gente que eligió en aquellos años cuando se hizo la diagramación de La Floresta y de Costa Azul, hacer su casa de vacaciones ahí, y por lo tanto tiene una infraestructura edilicia de servicios totalmente que podemos decir que son los bañeros, porque además antes que tuviera Atlántida el bañero más importante era Floresta. Era Floresta, sí. Entonces tenemos toda una cantidad de lo que tiene que ver con pavimentos, con servicios, una cantidad de cosas. Pero si hacemos una simetría con los lados nortes que viven de la piña, de la leña, del hongo, Ahí va. de todos esos trabajos que son informales, pero en nuestro municipio como que ya son parte de la idiosincrasia, son parte de la formato de que la gente llega a determinada época del año y vende piña, o vende hongos, o vende leña. Y además hace servicios que son servicios o zafrales en lo que tiene que ver con jardinería, el servicio doméstico, es decir, una cantidad de cosas que ayuda a que la gente pueda tener un formato de vida y ganarse la vida, pero no es una situación de un trabajo formal
con todos los requerimientos que tenemos de lo que tiene que ver cuando hacen los censos, que dicen que bajamos la cantidad de gente que está en la indigencia o desocupada. En realidad, esos índices que tenemos ahí no cuentan en esas encuestas. Claro. Bien, y entonces, más o menos describiste el municipio, más o menos nos diste a entender, nos hiciste una idea de cómo se conforma desde el punto de vista poblacional, económico, ahora desde el punto de vista político, o sea, la organización política, y en esto empieza a caer lo que es el tema del proyecto de descentralización, ¿verdad? ¿Cómo ves vos, primero que nada, la descentralización en Canelones? Porque verdad que el proceso de descentralización de Canelones puede tener aspectos comunes con el de la Floresta. Con el de Montevideo. No, digo con el de la Floresta, en términos generales, el proyecto, o sea, no es lo mismo un municipio de Las Piedras que un municipio, ¿verdad?, del de Toledo o lo que pueden ser otros municipios. O sea, por eso digo, desde el punto de vista general, primero de Canelones, ¿cómo ves vos la descentralización? Me imagino que tenés charlas con tus colegas alcaldes y verán los problemas comunes. Yo creo como es que, primero, es buenísimo que seamos el primer territorio totalmente municipalizado. Que es Canelones. Canelones realmente tiene todo su territorio y cada vez va más. Ahora está pensando en este proceso de estos 5 años lograr tener 1 o 2 municipios más. Eso significa que es más cercanía a la gente, pero también tenemos como retrasos en una cantidad de cosas que tiene que ver que, en definitiva, nosotros tenemos una desconcentración en la descentralización, pero en realidad todo lo que tiene que ver con las tareas, los servicios, lo hace la Intendencia a nivel central. Ahí está. Nosotros tenemos que coordinar con las direcciones. Exacto. Lo que nosotros somos articuladores en el territorio. Nosotros desde los consejos y desde los concejales y los alcaldes intentamos darle un poquito más de autonomía a los municipios, pero en realidad todavía estamos en un proceso de discusión, de transferencia de responsabilidad, ¿no? Es decir, entonces hoy por hoy realmente la Intendencia de Canelones, el intendente es quien tiene la responsabilidad de lo que tiene que ver todos los municipios, todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas y administrativas más importantes. Claro. ¿No? Y desde el punto de vista del municipio específicamente de La Floresta, ¿cómo ves vos la descentralización? ¿Pegó en la gente? ¿Mostró arraigo? Justamente en eso que vos decías, un municipio tan grande y tan variopinto, ¿cómo pegó la descentralización? Nosotros creo que somos un municipio que realmente la descentralización se pegó a que tenemos una sociedad civil muy organizada. Es decir, tenemos no existe ningún balneario que no tenga comisión de vecinos y no existe ningún balneario que no tenga más de 7, 8 colectivos por interés. Si tomamos, por ejemplo, Jauregui Berri, está la Liga de Fomento de Jauregui Berri, pero tenemos el colectivo de artesanos, el grupo de teatro tiene 20 años, tenemos el colectivo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la cultura y los pintores, tenemos el otro colectivo que tiene con música, y si empezás a la huerta comunitaria, y si empezás a buscar, son como 10 o 12 colectivos por balneario que tienen su autonomía, su interés y trabajan específicamente por eso, pero además se relacionan en las redes. Nosotros tenemos 14 comisiones temáticas. Ahí está. Que, por ejemplo, ambiente y huerta participan todas las comisiones que son protecciones ambientales de los diferentes arroyos, más las 20 huertas que tenemos en la zona. Y ahí colectivizan, discuten, analizan, ven cómo se transfieren experiencia y a su vez organizamos los recursos que tenemos. Claro. Porque son finitos los recursos del municipio y nos permite dar participación a la gente que defina también cómo en su área le da una asesoría al consejo, de decir, bueno, nosotros todos los que estamos en esto definimos que es mejor esto. No quiere decir que la decisión del consejo siempre sea en la misma línea que plantean las comisiones asesoras, pero básicamente lo que se pretende es ir avanzando, que la gente participe del proceso de decisiones en el territorio. Ahí está. Y volviendo un poco hacia una pregunta atrás, el tema, me quedé pensando en que descentralizar también es justamente transferir poder, ¿verdad? ¿Cómo mirarías vos esas transferencias de poder desde la Intendencia de Canelones a las alcaldías? ¿Como demorada, incompleta o no, o así ya como que estaría bien? Nosotros tenemos hoy por hoy, primero que en Canelones somos municipio, no somos alcaldía.
porque claro, si no, claro, sí, hay un tema de discusión y de formato, Uh-huh. y en realidad los alcaldes somos el primer concejal más votado. El más votado. Es decir, somos un colectivo de 5 miembros, Un consejo. un colegiado, un consejo, donde en realidad se tiene que pasar por decisión de colegiado, Uh-huh. que siempre va ese organismo integrado según la elección, la cantidad de votos que saca cada partido político va a integrar ese colegiado. Uh-huh. Entonces es un organismo donde tenés que negociar, hablar mucho, plantear las cosas y discutir hasta llegar a un consenso o votar en mayoría o minoría. Sí. Lo que sí entendemos que bueno, que hay todavía un enlentecimiento de lo que es el proceso de descentralización propiamente dicho, ¿sí? Porque estamos en un stand-by donde creamos los municipios, tienen determinadas cantidades de facultades, para lo que es la población, es el gobierno de cercanía, el gobierno donde llega todo, donde te plantean todo, y la gente piensa que vos tenés 10.000 cuadrillas, que tenés todo, y que vos llegás al municipio, planteo, cortame el árbol, claro, y ya sale el alcalde a dar la orden. Claro. En realidad, todo eso pasa, nosotros articulamos, transferimos al gobierno central, claro, y eso nos lleva a una cantidad de problemáticas porque son 30 municipios, te tiene que ser de la urgencia más grande a los más chicos, y esos embudos nos dan a veces frustraciones con los vecinos, claro, que quieren que las soluciones sean para ayer. Claro. Un vecino a veces un pedido de un mes piensa que ya es súper atrasado, y en realidad en lo que es la administración hay pedidos que se van resolviendo a veces de 2 años, claro. Es decir, por todo el tema de la complejidad que lleva a hacer las cosas, porque además tienes que tener una cantidad de parámetros para que también jurídicamente la intendencia no caiga en ninguna omisión de las acciones que tiene que hacer. Claro. Néstor, sin embargo vos decías, no es una alcaldía porque es un consejo y es un colegiado. Sin embargo, uno puede pensar que la idiosincrasia está instalada en la figura del alcalde y la del concejal no tanto. ¿Puede ser cierto eso? El tema es que venimos con un periodo de descentralización de Montevideo, que el vecino común, y más en nuestra zona, que son habitantes de Montevideo, que se han ido a vivir a la costa, nosotros tenemos en realidad, por el tema de elección, tenemos 7.000 votantes, pero viven 14.000, quiere decir que el resto sigue votando en Montevideo y sigue viviendo con su cabeza casa acá y casa allá, o por más que ahora que la pandemia se fue a vivir mucha gente todo el año. La idea de las alcaldías de Montevideo se transfiere a lo que son los municipios en Canelones. Nosotros, claro, el alcalde es el que lleva adelante todo el tema de ejecución, es el ejecutivo del colegiado. Entonces el que está más presencia con la gente, el que tiene más contacto con la gente, el que tiene que ordenar, es el ordenador de gastos, el que tiene que hacer una cantidad de cosas que la presencia y la figura del alcalde adquiere una preponderancia mayor que del consejo, pero en realidad todas las decisiones tienen que ser tomadas por el consejo. Entiendo. Sin embargo, una de las fuertes críticas que se le hace a la ley de descentralización es que justamente hay un colegiado de 5 concejales o concejalas y sin embargo solamente uno cobra, 4 no, y para poder ser concejal tenés que tener, determinadas amistades con la ley, porque por ejemplo no podés ser empleado público, es decir, si lo sos tenés que renunciar, o sea, hay como una cantidad de cuestiones que podría condicionar que el representante justamente electo por el pueblo sea un jubilado o una persona que no tenga dificultades a la hora económica o dejar su trabajo, ¿no? Sin embargo, para la gran mayoría de la población parecería ser de que todavía no es eso para participar de ese consejo. ¿Tenés una opinión similar? El tema es que, claro, el concejal que integra el consejo tiene que solventarse toda su actividad desde sus propios medios. Entonces, eso limita a veces la participación. Es decir, nosotros intentamos en la Floresta poder concentrar en 2 comisiones asesoras, que una es vértice social e institucional, vértice social y productivo, y el otro es institucional y territorial, donde una vez cada jueves por medio reunimos a los 20 concejales titulares y suplentes, y ahí discutimos las grandes propuestas y cosas que tenemos. Entonces, organizándonos, como que tiene que estar lo menos presente que pueda en la gestión. Hay concejales que por idiosincrasia propia y por interés de la participación participan de una cantidad de cosas que decide cada uno darle la intensidad. Sí, es cierto, si no hubiera un sueldo para
para el alcalde eres imposible porque hacer todo lo que sos full time, es claro. decir, a vos te llaman... Más en un territorio tan grande, claro, ¿no? A las 5 de la mañana falleció mi padre, no tengo dónde enterrarlo, y tenés que hacer todas las funciones de buscar cómo lo ayudás a esa persona, buscas el cementerio, sí. por bajos costos poder conseguir todo el tema. Como también te llama el prefecto, se murió una vaca en el arroyo el domingo a la tarde y tenés que resolver. O despertar la puerta y tener los árboles caídos porque pasó un temporal también. Entonces ¿no? tenés una cantidad de cosas que el primer concejal o el alcalde tiene que estar full time todos los días, los 365 del año. Claro. Claro, estamos conversando con Néstor Erramuspe, él es el alcalde del municipio de La Floresta, en Canelones, y bueno, nos está contando un poco lo que consiste un municipio, su tarea y específicamente el municipio de La Floresta. Vamos a una pausa y volvemos a seguir. Bien, seguimos adelante con el cuarto y último bloque de Voces del Interior, hoy en el día después del aniversario del Zunca y en el Día de la Enfermera. Y bueno, también estamos conversando con Néstor Erramuspe, que es alcalde del municipio de La Floresta. Vamos a seguir conversando con él, pero previamente vamos a irnos para Rocha, porque vamos a recibir el informe de Magel Altier, habitual de todos los jueves. Muy buenos días, compañeros, compañeras de Voces del Interior. Les informa desde Rocha Magel Altier. La Mesa Departamental del Frente Amplio está realizando por estas horas una amplia recorrida por el departamento, acompañando en las distintas localidades la conformación de las juntas locales y la asunción de ediles y edilas que completan, con cierto retraso, el llamado tercer nivel de gobierno. Con ese motivo consultamos a la compañera Flavia Coelho, presidenta del Frente Amplio a nivel departamental, quien señaló la conveniencia de esta asunción para conocer de primera mano la problemática de las zonas más alejadas y contribuir a agilizar la solución a los mismos. Escuchamos la palabra de la presidenta del Frente Amplio de Rocha, doctora Flavia Coelho. Bueno, la presidencia del Frente Amplio de Rocha viene acompañando a los ediles de nuestra fuerza política en la asunción de las distintas juntas locales del departamento. Ayer estuvimos acompañando Velázquez, Cebollatí, San Luis, 18 de julio, y en la jornada de hoy, 19 de abril, Punta del Diablo, en este momento está por empezar la asunción en La Coronilla, y más tarde Barra de Chuy, y así queda configurado todo el cronograma institucional de gobierno. Es una asunción que se da en la mitad del periodo porque hubo dificultades por parte del oficialismo para lograr los acuerdos necesarios, pero finalmente vamos a tener integrado este órgano tan importante que jerarquiza a las localidades pequeñas que necesitan tener sus representantes políticos para canalizar sus preocupaciones, sus sugerencias y las soluciones que a veces se encuentran mucho más rápida y fácilmente desde el lugar, desde la visión de quien vive en el lugar, que desde la capital departamental. Sin ninguna duda es una instancia para celebrar, y estamos aquí acompañando a los ediles y edilas de nuestra fuerza política y saludando también a quienes representan a otros partidos y que van a trabajar en conjunto como vecinos, como debe ser, en pro de un mejor departamento y de una mejor calidad de vida para todos. Seguimos con el informe desde Rocha. Como todos los años, el 20 de mayo convoca la Marcha del Silencio. El plenario intersindical y otras organizaciones locales y políticas tienen reuniones previstas para organizar y coordinar esfuerzos que permitan un año más recordar el significado de esta fecha, el reclamo por memoria, verdad y justicia, y una visibilización mayor aún de esta reivindicación que se intenta desconocer, minimizar y tergiversar. En la ciudad de Rocha, en Chuy, en Castillos y en la zona costera ya se están sembrando margaritas para que florezcan ese día con el rechazo a la concepción y teoría de los dos demonios y el nunca más terrorismo de Estado. El Partido Comunista de Rocha realiza asambleas a nivel de las distintas agrupaciones rumbo al 32 Congreso, y este domingo se realizará la conferencia departamental en Casa del Frente Amplio con la presencia de delegados y delegadas de todo el departamento.
La filial Rocha del Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada sigue con atención las repercusiones del llamado a sala que realizó el Frente Amplio al ministro de Salud Pública y al presidente de ACE. Asimismo, se organiza una campaña de información que promueva la participación en el movimiento y la conformación de mesas de usuarios de salud en las diversas localidades. Es fundamental recuperar estos ámbitos de participación para amplificar el reclamo por más y mejor salud y para evitar que continúe el deterioro del Sistema Nacional Integrado de Salud. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos está recordando a la población del departamento que está vigente la veda anual de almeja amarilla en la zona comprendida entre la desembocadura del canal Andreoni y el arroyo de Chuy. Esta otra noticia desde La Paloma: el pasado 27 de abril, el Centro Cultural de La Paloma fue declarado Centro Cultural Nacional y pasa así a integrar una red que garantiza circulación de bienes culturales de mayor relevancia. Se firmó además convenio con Antel por una sala de informática con 7 computadoras para uso gratuito de la comunidad. En Casa Bahía, también de La Paloma, mientras tanto, se presentó una actividad de diálogo e intercambio denominada Nuevas olas migratorias y proyectos de vida en la costa rochense, resultado de una investigación realizada por el magíster Daniel Cajarville del CURE, Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República, que comprueba científicamente la calidad de vida de esta zona del país por la estabilidad y tranquilidad de su naturaleza, unida a una infraestructura básica, salud, educación, comercio, que garantiza el lujo poco frecuente por estos tiempos de estar satisfechos con el lugar que se eligió para vivir. Para despedirnos, elegimos una canción dedicada precisamente a esa condición del balneario La Paloma y toda esta zona del país, de nuestro cantor popular Julio Víctor González. Es todo por esta semana. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Muchas gracias. Se parece al paraíso. El que se vino a vivir es porque quiso salvarse de quedar loco del todo. Convivo en este lar cosmopolita con argentinos fugados del cemento, montevideanos y gringos que contentos tocan tambores a la nochecita. Yo vivo en mi planeta de arena. Bien, así pasaba entonces el informe de Magela Altier de Rocha, y seguimos conversando en estudios con Néstor Ramuspe, al cual obviamente le agradecemos el haberse venido desde allá. Lo hicimos madrugar a Néstor para venir a conversar con Voces del Interior. Y me quedaba un poco acá en el tintero y había notado algunas cosas que tienen que ver con participación, ¿no? Porque, no sé, capaz que son algunas cuestiones que uno que vive en la costa, o sea, uno no desconoce la realidad a veces de los municipios de la costa porque uno vive ahí. Pero una de las cosas que se nota es que, por ejemplo, el cabildo, que es una herramienta tan importante en esto de la descentralización, a veces no tiene la presencia de todos los vecinos que se necesitaría o deberían estar ahí. ¿Qué opinión tenés al respecto? El tema es que el cabildo es una de las herramientas de participación.
y fue creado en la descentralización como la única herramienta cuando recién empezamos con los primeros años de descentralización. En esos años los cabildos eran repletos porque no se tenía la red que se tiene hoy. Es decir, yo creo que se ha avanzado de los primeros años a la participación de los diferentes vecinos con diferentes redes que participan de otra manera. Por mediatizada, por ejemplo. No, claro. El tema de que tenés la experiencia o la práctica del quinquenal, que hace que todas las comisiones de vecinos adquieran una responsabilidad por todas las temáticas, la ABC, la cultura, una cantidad de cosas que tiene que ver con la municipalidad, y que paran los planes quinquenales. Entonces, esas comisiones de vecinos ya manejan cómo es la dinámica del municipio, cómo es la dinámica de la Intendencia de Canelones. Entonces plantea por los carriles, vía expediente, vía formulario, entonces tiene una cantidad de acciones que hacemos con las comisiones específicamente de vecinos. Y después tenemos, así como tenemos en el municipio de La Floresta, las comisiones especiales delegadas, que son desde cultura, huerta, ambiente, el ABC, lo que tiene que ver con antenas, es decir, una cantidad de problemáticas que la gente tiene, que son comisiones especiales. Y en esas comisiones especiales a lo largo de los 5 años participan una vez al mes, entonces ven cómo va transcurriendo su pedido, su demanda, y cómo es parte del proceso de lograr ese tipo de cosas. Llámesele en género, diversidad y emigración. ¿Vos decís que se organiza más la participación? La participación ha pasado a otros niveles. Es decir, en los primeros años de descentralización, el cabildo era el único contrato que tenía el gobierno. Y la devolución pública, ¿no? Y la audiencia pública. La audiencia pública. Se siguen haciendo porque nosotros articulamos los cabildos. En nuestro municipio, como es muy grande, hacemos 4, porque si no, no llega a la cercanía de la gente. Se siguen haciendo los cabildos, se siguen haciendo las audiencias públicas, pero a su vez tenemos las comisiones especiales delegadas, tenemos las reuniones con comisiones de fomento, y tenemos también lo que son los vértices, 2 veces al mes que recibimos a delegaciones de colectivos. Llámesele colectivo, por ejemplo, más de 50 de Cuchilla Alta, que es un colectivo de adulto mayor que está con construcción de la casa. Es decir, para ellos, un club para adultos mayores, así de todo lo que tú te puedas plantear, desde jóvenes, Entonces, hay una participación más estable y concreta con otros canales. Entonces, cuando vos vas a un cabildo, ¿quién va al cabildo? El de a pie. Claro. El vecino que no está organizado en ninguna actividad y no tiene ninguna red. Y por eso tienen que seguir existiendo los cabildos, porque es la puerta de entrada de ese vecino que va con su pedido, su luz, su agua, su calle. Claro, es interesantísimo la función organizadora de la demanda, ¿no? O sea, que hace el municipio. Y desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía, porque esa es la otra pata de la descentralización, la construcción de ciudadanía. ¿Cómo la describirías tú en el caso del municipio de La Floresta? ¿Hay construcción de ciudadanía? O sea, ¿se está desarrollando eso de la ciudadanía? ¿Hay empoderamiento de gobernar del vecino por sí mismo? ¿O ve a la figura del alcalde y a los concejales? Yo creo que sí, porque tenemos autonomía en diferentes colectivos. Es decir, con esto de los fondos participativos, con esto de todas las diferentes acciones que hicieron los 15 años, porque no solamente fueron las acciones de la Intendencia de Canelones, sino del MIDES, del MIEM, de otros organismos que teníamos en el gobierno del Frente Amplio que nos permitían hacer préstamos o no de reembolsable de fondos, permitió que la misma ciudadanía creara su propia autonomía. Hoy, por ejemplo, la Comisión de Cultura nuestra tiene 2 equipos de animación, de sonido, audio, cortinado, tiene sus propios técnicos que hicieron los cursos de toda y forma sus técnicos y tiene sus técnicos para hacer un festival de música, al hacer una actuación de teatro, es decir, técnicos de audio y luces, tiene su propio generador. Y así todos los colectivos, entonces no depende del municipio si le puede llegar la intendencia con los insumos, si no tiene sus 4 pantallas que las distribuyen en las escuelas, que las distribuye con los proyectores, es decir, que son autónomos. Entonces, la construcción de ciudadanía, te pongo cultura como un ejemplo, pero la construcción de ciudadanía llega a que los colectivos, por ejemplo, ahora la universidad, más de lo que tiene que ver con una universidad de la tercera edad que está funcionando, que son todos jubilados que tienen diferentes experticias que dan gratis, y está funcionando en todo el municipio cursos que tienen que ver sin costo
y que es por la propia ciudadanía. Es decir, hay una cantidad de construcción de ciudadanía que permite que hoy por hoy, es decir, los municipios adquieren una importancia tremenda, adquieren un canal de participación, pero a su vez la sociedad civil es independiente. Claro. Y la sociedad civil se organiza y la sociedad civil tiene que seguir fortaleciéndose porque es la única forma de que pase quien pase en el gobierno, sea quien organice su destino y su identidad de cada bañario, ¿no? Y desde el punto de vista de la identidad que tiene que tener todo proceso colectivo, ¿no? Social, en una, diríamos, conformación tan vasta, como decías vos, de 20 balnearios diferentes y que todos tienen sus peculiaridades. La construcción de una identidad del municipio de La Floresta, ¿cómo se hace? Y se hace en ese mecanismo que es, ejemplo, se reúne la comisión de género. Hay como 9 colectivos, desde Jaure a La Floresta. Las mujeres de La Floresta son muy diferentes a las mujeres de Jaure. Y las preocupaciones por la identidad del bañario. Entonces, cuando llegas, ahí se tiran todos los proyectos y dicen, bueno, ¿con cuál empezamos? Tenemos 100.000 pesos para este año. ¿A cuál le vamos a dar? Discutan, analicen, hagan acuerdos. Y se saca el que las mujeres, con las diferentes formatos de vida, con las diferentes estrategias, llegan a acordar en eso. Claro. Por necesidad de municipio. Claro. Te pongo como el de mujeres, como te pongo lo que tiene que ver con los colectivos que tienen que ver con, por ejemplo, las antenas. Todo el tema de las antenas por protección y todo el tema de la fibra óptica. Discuten, analizan y bueno, y van con propuestas concretas que vamos nosotros como intermediarios ante él. Claro. Es decir, nosotros los problemas de Ministerio de Transporte de la Pública, vamos como intermediario, conoce lo mismo. No te olvides que tenemos nosotros 7 bañarios que están recién llegando a lo que tiene que ver el agua potable, porque todos esos bañeros tienen pozos semisurgentes. Claro. Entonces, estamos en el proceso de llegar al agua potable en este año 2020-22. Claro. Entonces, todos esos procesos también somos coordinadores entre las demandas de los vecinos. Una articulación tenés que tener. También con el primer nivel de gobierno. Y está así escrito además en la ley, ¿no? Una función articuladora del municipio, ¿no? Exacto. Y además no te olvides que los municipios, la financiación. Eso te quería preguntar. La financiación viene en recursos que transfiere la OPP. Claro. Entonces, vos tenés una cantidad, aparte de un literal, que es el literal de funcionamiento, que te lo transfiere en la intendencia, el resto, el B, C y D, vienen de la OPP. Entonces vos tenés que rendir cada 3 meses o más o menos así el tema de lo que vas, porque si no, no te liberan el 20% restante. Ahí está. Entonces es una doble control. El control de la intendencia y el control de la OPP para que te vaya transfiriendo los diferentes, y según el municipio que sea, con la población que tiene y con el tema de la actividad sociocultural y de identidad, es cuando te dan más o menos recursos. Es decir, vos tenés un Parque del Plata y una Atlántida que tienen la cuarta parte de lo que, por ejemplo, en los costeros, que es lo que tiene La Floresta. Claro. Porque tienen resuelto ya Parque de Plata y Atlántida determinadas cosas que no lo tenemos en La Floresta o que no lo tiene Salinas. Claro. Entonces, por ejemplo, de las costas, nuestros presupuestos con Salinas son muy parecidos. Ahí está. Entonces, nosotros podemos invertir más que Atlántida y Parque del Plata. Claro. Son más acotados los presupuestos de la APP, entonces te pueden hacer menos cantidad de cosas. Claro. Eso te permite también saber que tenés que tener mucho ingenio para que ese presupuesto, el plan operativo anual, te dé para poder resolver X cantidad de proyectos en ese año. Claro. Y proyectarte en los 5 años. Claro. Y decirle al vecino, mire, su calle no va a ser resuelta hasta el 24. Claro. Aguántese hasta el 24 porque no tenemos para hacerlas todo este año. Claro. Y entonces esos presupuestos, tenemos una parte que viene de la OPP, que nosotros tenemos un plan de presupuestación de inversión al orden de los 4 millones de pesos anual, y tenemos en el quinquenio 77.000 pesos que transfiere la intendencia a obras en el municipio por el fideicomiso nuevo, que en principio vamos a tener 28 cuando no se vota, ahora por suerte se va a transferir 77, que nos permite terminar el quinquenio con toda la parte, lo que tiene que ver con pavimento, resuelta y de buena calidad, todas las entradas de los bañarios, todo lo que es la conexión de las rutas de los ómnibus, y eso nos va a permitir terminar ese año pero es una transferencia que hace obras de la intendencia a invertir en nuestros municipios. Por ejemplo,
para que tengas una idea, y yo no te quiero cansar, pero realmente No. tenemos en luz, en el quinquenio pasado teníamos 700 columnas para plantar en todo el quinquenio. Después de que luchamos, peleamos, organizamos y nos discutimos con los directores y llegamos a acuerdo, este quinquenio tenemos 3.000. Ah, la pucha. Entonces, hay una diferencia, Claro. esos 3.000 se puede pensar, ahora estamos en este periodo de plan operativo de este año, plantando 900 columnas. Pero en el quinquenio vamos a plantar 3.000. Entonces, cambia la calidad de vida para la mujer, para el que se baja Por supuesto. Para los estudiantes. Para los Además, estudiantes, un paisaje para todo tan el mundo. agreste en muchos lados, ¿verdad? Entonces tenés una mirada no solamente de lo que tiene que ver la iluminación con el tema de tener iluminación, sino con el tema de género. Claro. Porque vos vas a llegar a determinados bañarios que hoy llegaban en plena oscuridad Claro. y que la mujer a las 7 de la tarde se quedaba dentro de la casa. Claro. Hoy las chiquilinas, la mujer puede salir a transitar porque tiene una iluminación que le permite cambiar la calidad de vida. Claro. Entonces no es solamente lo que es el ABC, el mejorar infraestructura del bañero, sino como nosotros hacemos políticas que nos permitan mejorar la calidad de vida de los más débiles. Seguro. Es decir, como por ejemplo el ómnibus en Las Vegas. Nunca entró un ómnibus, tuvimos 15 gobiernos de años del frente y no habíamos logrado que la línea de ómnibus entrara a Las Vegas. Los guris hacían 4 kilómetros para ir a la escuela de Floresta. Tenía que llevar dos pares de zapatos porque pasaban por 2 lagunas y cambiárselo cuando entraban a la escuela. Y las madres acompañarla porque tenían traspasar la ruta interbañaria. Claro, Las Entonces, Vegas Norte, decís. Las ¿verdad? Vegas Norte. Claro, porque 711 doblaba justo. No, ahora tenés la línea 8, la línea 8 que sale de Parque de Plata, Ahí que va. entra a Las Vegas, nos permite conectar con las policlínicas, Ahí con está. el CAIF de Floresta. Una ruta bien específica para atender Y todo los gurises eso. ahora van en ómnibus. Claro, claro. Y eso nos permitió que se mejoraran las calles, Sin que duda. todas esas lagunas se hicieran cañas nuevas, Y- caños nuevos que nos permiten. Claro. Entonces, es calidad de vida también. Entonces, Claro. esas cosas que parecería que vos decís, bueno, a los otros balnearios como la Floresta o como otros que tienen solucionadas ya hasta el barrendero en la puerta de la casa, Claro. para nosotros es fundamental cambiar la calidad de vida de la gente. Entonces, Buenísimo. Las Vegas, hoy se está plantando alrededor de 200 columnas que terminan ahora esta semana, y a su vez logramos este año mejorar la calidad. Para el 2023, el plan impacto de esos 3.000 o 4.000 millones de pesos que no lo PP se va a volcar entre Las Vegas y la Floresta, Ahí va. pensando en que tenemos que mejorar esa calidad de infraestructura que tenemos en esta zona. Este año se va a volcar los 4.000 en Bañero Argentino, que ha crecido enormemente. Entonces nosotros vamos a volcar esa infraestructura en lo que tiene que ver este año en Bañero Argentino, previo pase por el Consejo, previo discusión. Ayer tuvimos una reunión con ASFIL, donde planificamos, bueno, qué vamos a presentar al Consejo y qué necesidad más importante. ¿Qué te lo da eso? La presentación del plan quinquenal de la comunidad organizada, porque presentaron una cantidad de expedientes, canta de calle, y dije, bueno, acá hay un agujero negro que presentar una cantidad de calle que hay que hacer. No se van a hacer todas, se va a hacer triangulaciones para que podamos llegar, porque Claro. 4 millones de pesos Sí, obviamente no que se hace mucha cosa. Territorio Y es 30 muy kilómetros. extenso el territorio, es impresionante. Para que tenga la gente un poco de idea, parece un montón de plata, que lo es, pero son 100 millones, son $100.000. Un poco menos de $100.000. Exacto. Digo, porque también cómo tenés que repartir todo eso. No, nos estamos quedando sin tiempo, pero alguna de las preguntas que me parece fundamental, que no es para ahora, sino para desarrollarlo más adelante, que hay, y se comprueba un avance importante en lo que tiene que ver con la organización de la sociedad civil, que también son responsables ustedes en los municipios. El tema es la descentralización es una cosa. A mí me gustaría discutir, y por lo menos para adelante, la desconcentración que tiene que ver con las herramientas para que el municipio pueda empezar a plasmar la demanda de lo que las organizaciones sociales quieren. Porque si el presupuesto te lo dan de otro lugar y vos tenés que distribuir 4 millones de pesos, $100.000, digamos, para toda la necesidad, está complicado. Lo que pasa es que tenemos que pensar que tenemos una constitución muy vieja. Es decir, nosotros tenemos que agradecer a Tabaré Vázquez, que fue el que le metió en la Constitución ese cambio, porque en realidad el Estado estaba organizado, el Estado central, en su principio tenía solamente 3 ministerios, después se fueron creando más ministerios, después se crearon eran 8 departamentos, después Sí. y la figura territorial en la Constitución que define los territorios son los gobiernos departamentales. Entonces, nosotros no tenemos personalidad jurídica a los municipios.
Nosotros dependemos del gobierno departamental. Sí, sí, no hay que hacer un avance en la Constitución para lograr la desconcentración. Sí, claro. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir peleando políticamente para llegar a decir, bueno, vamos a darle un paso, pero además hay una reforma constitucional importante. Sí. Yo creo que fue importante la reforma constitucional de Vázquez que permitió municipalizar los territorios. Pero además tenés territorio, municipios que en los que son las intendencias blancas han hecho municipios con 140 habitantes. Sí. Porque dice hasta 2.000 habitantes se puede hacer un municipio. Entonces hay que seguir avanzando en la discusión. ¿Es necesario un municipio con 145 personas o es necesario un municipio con... Sí, claro. Es decir, hay una cantidad de cosas, estamos en pañales, se tiene que venir discutiendo constitucionalmente en el Parlamento para lograr eso que decís vos, la desconcentración. En Montevideo fue una decisión política del gobierno de Montevideo, donde hoy tenemos cuadrillas de alumbrado, cuadrillas de barrido, cuadrillas de esto, y que la alcaldía con sus diferentes municipios puede incidir en donde va a actuar según las demandas. Nosotros estamos mucho más acotados a las direcciones de departamento centrales. Sí. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos acabó para todo, hasta para despedirnos. Rapidito les agradezco, chiques. La visita de Néstor. Sí, como no, es cierto. Bueno, ¿quiere decir algo, Sarante? Rapidito que nos vamos. Bueno, saludos para Colonia desde acá y especialmente para Palito. Bien, para Palito. ¿Usted, Gaby? Despedirme de toda la audiencia hasta el próximo jueves que nos estamos escuchando. ¿Usted, Landaco? Yo mandarle un saludo a todos los enfermeros y enfermeras y en especial a Camila, mi hija. Bien, y bueno, en el último minuto nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, alcalde, por venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy rica la conversación, la verdad. Así que ojalá que todos la hayan disfrutado como nosotros. Gracias, Fede. Nos vemos el próximo jueves. Creciendo en su lugar.